Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vamos a hablar del desarrollo y me gusta hacer ese tipo de videos de vez en cuando, tal vez una vez a la semana o algo así, para ir incorporando distintos datos, distintas miradas sobre lo que está pasando en todo el mundo. Tenemos que, si vamos a hacer este panorama general, hay claramente un desarrollo cada vez mayor en más amplias zonas del mundo. Vemos que este desarrollo poco a poco se va extendiendo a distintos lugares. Poco a poco el nivel de vida va aumentando en distintas oleadas alrededor del mundo. Bueno, y podemos visualizar, vislumbrar que eventualmente este desarrollo, el nivel que tienen muchos países del primer mundo, va a ser alcanzado incluso por los países más atrasados del tercer mundo. Tenemos datos alentadores. Por un lado está la cuestión de que tenemos un crecimiento demográfico de la humanidad muy importante, ya pasando el hito de los 8.000 millones de personas. Eso me parece importante, pero también me parece importante ver que ese crecimiento está deteniéndose aceleradamente. Es decir, si bien tenemos países gigantescos con más de 1.000 millones de personas como India y China, en ambos es observable la caída notable de la fertilidad. Y esta caída de la fertilidad no solo afecta a estos gigantes demográficos, sino a todo el mundo, incluyendo África, que sigue siendo la cuna de la fertilidad mundial, pero aún ahí vemos que poco a poco va cayendo la fertilidad, poco a poco se está igualando a los países más desarrollados en un proceso que seguramente todavía le faltan décadas. Tenemos ya varias estimaciones que nos dicen que antes del fin de este siglo, el crecimiento va a detenerse, se va a estabilizar la población mundial y va a empezar a caer. Algo que desde el punto de vista ecologista va a ser bueno a la hora de manejar los recursos no renovables que hay en la Tierra. También tenemos que hay avances tecnológicos que van a mejorar la calidad de vida, van a mejorar también lo que es la cuestión de la contaminación. También tenemos en la parte positiva que mejoró mucho la cuestión de la pobreza extrema, si bien tuvo una subida por toda la cuestión de la pandemia, continúa con su rumbo hacia ir bajando poco a poco. China sacó a cientos de millones de la pobreza extrema. Después tenemos que también esta se está reduciendo en otros países del Asia más pobre. Bueno, ya tenemos que en el este asiático, Corea del Sur y Japón se había reducido, pero en el Asia más pobre también se va a reducir. También tenemos que distintos países de Sudamérica tuvieron crecimientos económicos que hicieron que la pobreza por lo menos se detuviera. No es el caso, por ejemplo, de Argentina. Y bueno, también hay que tener en cuenta que Sudamérica es un continente bastante interesante, ¿no? Pero vemos que en general hay tendencia a la reducción de la pobreza, a que la población sea estable, a que se manejen bien los recursos económicos, los recursos naturales y demás. Pero cabe preguntarse sobre los desafíos que hay en el futuro. Y un desafío que me parece importante señalar es esta cuestión de las migraciones. Porque tenemos estas migraciones que van a distintos lugares del mundo. Tenemos que hay una migración hacia el cono sur, una migración hacia el norte, estoy hablando de Norteamérica, una migración hacia Europa, también migración hacia la península arábiga, una migración al sur de África, migración de Asia a Australia y a Nueva Zelanda, bueno, distintos tipos de migraciones que nos muestran cómo funciona el sistema en este aspecto, en el aspecto demográfico. Es decir, en un primer lugar, la población de un país que está en desarrollo, porque Estados Unidos en un momento estuvo en desarrollo, no es que apareció desarrollado, tiene, bueno, un nivel lo suficientemente grande como para suplir a las industrias que estaban creciendo en distintas partes del país. Entonces la población del mismo país puede ir. Ya después, o simultáneamente, viene población de otros lados. Primero fue de Europa, después de México, ahora está siendo de Centroamérica, de Asia. Y vemos que
eventualmente estas distintas fuentes de población que se necesitan para mantener este desarrollo acelerado se van secando. Es decir, primero fue la migración desde Europa, que se detuvo, ya no hubo migración significativa de Europa a Estados Unidos. Ahora tenemos que la migración de México a Estados Unidos se está deteniendo y bastante aceleradamente. Podemos vislumbrar que en algún momento la migración de Centroamérica a Estados Unidos también se vaya a secar. Y ya más para adelante seguramente la migración desde Asia se vaya a secar. Entonces, bueno, ¿qué nos quedaría? Tal vez la migración desde África. Pero aún ahí los mismos procesos se están actuando. Entonces también vamos a ver que esa fuente de población se va a secar. Tenemos ahí un problema. Cuando esto suceda, va a estar la tecnología, van a estar los cambios sociales necesarios para mantener el estilo de vida que se está llevando en ese país hasta ahora, o va a ser algo imposible. Porque tenemos zonas de Estados Unidos que tienen crecimientos demográficos importantes. Voy a marcar un par, donde están los Amish, tal vez estoy marcando mal, perdónenme, donde están los mormones, que pueden tener fertilidades altas. Pero el tema es, por ejemplo, el caso de los Amish es muy obvio, que simplemente no van a dejar sus comunidades a ir a trabajar a las distintas industrias, no lo hacen por una cuestión cultural. Es decir, el precio que tienen que pagar por mantener una fertilidad alta es justamente no participar de lleno en la sociedad. Caso muy similar a lo que pasa en otro lado del mundo, en Asia, Medio Oriente, más específicamente en Israel, donde también tenemos una población jaredí, de gente religiosa, que tiene una fertilidad alta, pero también el precio a pagar por tener esa fertilidad es no participar de pleno en la sociedad israelí. Entonces vemos contradicciones que se están haciendo cada vez más grandes y más evidentes en todos los lugares del mundo. ¿De dónde va a salir esta población nueva? ¿Vamos a llegar para esa época a tener la automatización necesaria o no? Esa es una pregunta importante. Hasta ahora no está claro si eso va a pasar. Otra cosa que me parece importante señalar, que voy a empezar a hablar en los futuros videos, pero voy a empezar en este, es la cuestión del desarrollo humano, porque uno puede tener desarrollo económico, y está demostrado que el desarrollo dentro de un sistema capitalista, y más específicamente dentro de las democracias liberales capitalistas, hace mejorar el nivel humano, el nivel psicológico de las personas. Se hace menos común el abuso intrafamiliar, la violencia, el asesinato, distintas cosas. Se hacen cada vez menos comunes y se va pasando a una sociedad de más confianza, donde la gente confía entre sí, ¿no? Donde inclusive se puede llegar a ayudar eventualmente, donde, a diferencia de sociedades tradicionales, como por ejemplo está el caso de Nigeria, que es un país muy grande, con más de 200 millones de personas, una futura potencia, algunos dirían, pero tienen problema de que la mentalidad sigue siendo muy atrasada. En el sur cristiano del país todavía se cree en la brujería, se cree en cosas, bueno, bastante de otras épocas. Y esto no es simplemente una creencia individual que cada persona pueda tener, no, sino que es una creencia que tiene una influencia social muy importante. Es decir, esto lleva a la violencia, lleva a violencia contra las mujeres, hombres, e incluso niños que son acusados de brujos, son abandonados por sus familias, echados de sus comunidades, muchas veces terminan asesinados, abusados, etcétera, etcétera. Entonces vemos que esta mentalidad todavía muy atrasada continúa existiendo en lugares que en teoría deberían ya estar desarrollados o estar por desarrollarse, y cabe preguntarse si, teniendo en cuenta, y esto me parece importante señalar, teniendo en cuenta cómo se está dando el desarrollo en China, por ejemplo, o, por ejemplo, me parece tal vez mejor, inclusive, en Arabia Saudita. Arabia Saudita es un país que tiene muchísimo dinero, que está invirtiendo en tecnología, en distintas cosas, pero con una mentalidad bastante atrasada. ¿Esto es sostenible? ¿Es sostenible un desarrollo económico capitalista con una mentalidad atrasada? ¿O es una contradicción que a la larga va a hacer que estos países exploten? Bueno, tenemos muchas preguntas, muchas cuestiones que todavía no está claro qué va a pasar, pero me gustó traer este video, hacer este repaso general de la situación del mundo y las distintas tendencias, algunas positivas y otras negativas que estamos viendo. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante el video
Y bueno, les dejo la pregunta. ¿Creen que vamos a llegar a resolver como especie estas contradicciones o no? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mis otros canales Ultra Argentina y Pernada. Nos vemos pronto, saludos.